3:16. Cuando ustedes todo ahí, me da un amén. A su nombre y a su gloria y a su pueblo. ¿Cuántos victoriosos hay en la casa del Señor? Así se habla. Señor Jesucristo se merece toda la alabanza. Gracias, Señor Jesús. ¿Estamos? Y la palabra de Dios dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Con esta palabra doy el título a lo que voy a hablar. Esta palabra el Señor va a hablarnos esta noche. Y el título se llama ¿por qué debemos leer la Biblia? Oremos para que el Señor sea el que ministre, para que la palabra del Señor sea que los ministres a todos que estamos aquí y para que Él nos dé una enseñanza a todos. En el nombre del Señor Jesucristo, Santo Padre, háblanos. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú el que ministre esta noche, Señor, que hables a través de mí, Señor. Que le dé a tu pueblo la voz que ellos necesitan, Señor. Que le dé la palabra que ellos necesitan para alimentar su Espíritu Santo, Padre. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú, Señor, que tome control de todo este servicio, Señor Jesús. Que nos hables, Santo Padre. Necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra. Estamos sedientos y hambrientos de tu palabra, Señor Jesús. Estamos aquí, Señor Jesús, a tus pies, Santo Padre, suplicándote, Señor, que nos sigas guiando, que nos sigas enseñando, Señor Jesús, a través de tu palabra, Santo Padre. Y el pueblo dice, amén, amén. Puede tomar su asiento. ¿Por qué debemos leer la Biblia o las Sagradas Escrituras? Y voy a hacer dos preguntas y quiero que se la hagan a uno de ustedes, a uno que está al lado de ustedes. ¿Quiénes debemos leer la Biblia o la Sagrada Escritura y cuántas veces debemos de leerla? Háganle la pregunta a uno que está al lado de ustedes. Ahora quiero darle la respuesta, pero quiero que me den todo conmigo. ¿Quiénes debemos leer la Biblia? Todos. Digan todos. Todos debemos leer la Biblia. Todos debemos leer la Biblia. ¿Cuántas veces debemos leer la Biblia? Todos los días. Quiero que todos digan todos los días. Todos los días debemos leer la Biblia. Si todos tenemos que leer la Biblia y todos debemos de leerla todos los días, ¿por qué no la leen? Nos ponemos a ver la televisión, nos ponemos a oír música en el iPad, en el iTunes, iPhone, yo no sé qué, me duele el pie, en todos los hay. Pero no leen la Biblia. Y sabemos y confirmamos ahora mismo, confirmaron con sus propias bocas que todos debemos de leerla y debemos de leerla todos los días. La razón de por qué debemos leerla, ¿saben la razón de por qué debemos de leer la Biblia? Es muy importante leer la Biblia. ¿Qué hay en la Biblia? ¿Qué nos trae la Biblia? ¿Qué nos da la Biblia? ¿Qué adquirimos en la Biblia? Si bien han oído, he dicho la Biblia, no he dicho el libro de la Biblia, porque la Biblia no es un libro común. La Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de vida. ¿Quién dice amén? Todos los días debemos de leer la Biblia. Y algunos te dirán, ¿por qué todos? Cuando vamos y hablamos con otras personas y le preguntamos las mismas preguntas, ¿quiénes debemos? ¿Cuántas veces? Y todos te dirán, ¿por qué? La respuesta puede ser para esas personas o una respuesta extensa o una respuesta corta, dependiendo de la percepción en que vemos cómo la persona está captando la conversación. En lo personal, he empezado a leer la Biblia porque en la Biblia veo que puedo adquirir conocimiento para alimentar mi fe, para conocer más a mi Dios, a nuestro Señor Jesucristo.
porque he aprendido que en la palabra hay vida. ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Es el único libro que en toda mi vida he leído. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estaba en la escuela, yo era de los muchachos que en la parte de lectura decía, ay, que no me vea, que no me llame mi nombre, que coja el de al lado, porque nunca me ha gustado leer. En la verdad, nunca me ha gustado leer, pero cuando empecé a leer la Biblia, la leo y me da deseo de seguir leyéndola. Ha sido el único libro que yo he leído y me ha anhelado, me ha dado el deseo de seguir leyendo. Quería compartir eso con ustedes porque es muy importante. Muchas personas pueden decir, a mí no me gusta leer. Me identifico con esa persona. Pero cuando empezamos a leer la Biblia, no un libro de amor, un libro de historia, o un libro como El Volcán derribó no sé qué, o Harry Potter. No se rían porque mucha gente lee esos libros de fantasías y se los beben todo. Todas las ediciones que salen, aún ya han visto la película, pero no son capaces de abrir la Biblia a leer, aunque sea un solo capítulo. Sí, señor. La palabra da vida. Esos libros son fantasías creadas por un hombre que no nos alimenta el espíritu de nosotros. Son palabras que no nos llevan a ningún lado, nos llevan a la perdición. La Biblia es muy importante leerla. Todo ser humano llega a una etapa de su vida que empieza a preguntarse, ¿quién soy yo? ¿De dónde yo he salido? ¿De dónde hemos salido nosotros? ¿Quién nos creó? ¿Quién creó este árbol? ¿Quién creó aquella montaña? Y nos hacemos tantas preguntas. Muchos van y buscan en Google. Dice, Google. ¿Cómo se llama el árbol que está en tu casa? Ah, bueno, en mi país le dicen framboyán. ¿Cómo le dicen el tuyo? No sé, Google. ¿O cómo se llama? Chirimoya, una fruta muy famosa en Cuba, chirimoya. Y otro dice, no, pero en mi país, ¿cómo lo dirán? No sé, Google. La palabra famosa de todo el mundo en estos días. ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Santo es el Señor. Entonces otros van como en un camino buscando la tecnología. Otros pocos van en camino a la librería a buscar información en libros. Pero muy poca cantidad de personas van a buscar en la Biblia. Y la Biblia está la respuesta de todo. De todas nuestras preguntas, de todas nuestras angustias, de todo lo que nosotros necesitamos saber, está todo escrito en la Biblia. Que no está en todos los otros libros. Ni en una enciclopedia. Se han puesto a pensar, la enciclopedia para toda la gente del mundo es el libro que más conocimiento ellos pueden adquirir. Y ni en la enciclopedia aparece toda la cantidad de información que podemos adquirir en la Biblia. Porque la enciclopedia tiene información pero no tiene vida. Porque la única palabra que da vida es la palabra del Señor Jesucristo, quien dice gloria a Dios. Alabemos al Señor, que el Señor nos ama. La Biblia no es un libro común y corriente. La Biblia es un manual de vida. Porque en ella damos la vida, como se lo he dicho muchas veces. Es la explicación compleja para aquellos que no la entienden y la explicación sencilla para aquellos que tenemos la revelación del Señor Jesucristo. ¿Quién dice gloria a Dios? Santo es el Señor Jesucristo. Señor es maravilloso. Podemos hallar la explicación sencilla para nosotros porque tenemos la revelación y podemos entenderla. Por eso mucha gente la rechaza, por eso mucha gente no la lee y por eso para mucha gente es el tropiezo en su vida. Y la esquivan. Dice, yo la he leído pero no la entiendo.
Y tú le preguntas, ¿cómo la leíste? No, yo la leí, he corrido, sí, capítulo tras capítulo. O algunos te dicen, no, yo leí salteado. Y yo, pero te sentaste primero a orar, a pedir al Señor que te dé entendimiento. La respuesta es sencilla. No. ¿Por qué? Porque no han buscado al Señor, no conocen del Señor. ¿Cómo conocemos al Señor? A través de la palabra. ¿Quieren conocer al Señor Jesucristo? Aquí está. ¿Quieren saber quién fue el Señor Jesucristo? Aquí está. ¿Quieren saber qué hace el Señor Jesucristo? Aquí está. ¿Quién es para nosotros? Aquí está. El Señor Jesucristo es la vida y su palabra da vida. ¿Quién dice gloria a Dios? Alabemos al Señor, que el Señor nos ama. La palabra nos enseña a ser más obedientes, a ser más pasivos, a ser más tranquilos. Nos da paz. La palabra nos relaja. Ustedes nos han puesto a analizar que cuando estamos leyendo la palabra de Dios nos sentimos relajados. No tenemos preocupación. En el momento que estamos leyendo la palabra no existe. El que tiene el hábito de leer la palabra no ve una preocupación de, ay, ¿qué horas tengo que terminar de leer? No. Cuando hay un hábito de leer la palabra y la lees, quieres leer más. Y mira el otro capítulo que está más cortico, vamos a darle a ese también. Y cuando termina ese, dice, pero si no leo el otro, no puedo terminar de entender el que estoy leyendo ahora. Y te cautiva, y te metes. Es como si fuera un buzo. El hermano puede darse cuenta cuando son los buzos, cuando bajamos a las profundidades. Los que tienen miedo no lo hagan, porque entonces va a ser peor. Pero nosotros que no tenemos miedo, que bajamos a las profundidades marinas y vemos un canto más abajo, decimos, wow, si esta parte se ve bonita, ¿cómo será más abajo? Y hacemos así, y nos dejamos caer más. Y no nos contamos en la profundidad, ni calculamos la presión del agua, y después decimos, wow, ahora tenemos que subir toda esa pelota de agua para arriba. Ojalá tuviera aire para hacerlo. Eso es lo que pasa cuando leemos la palabra. Caímos en un abismo de una necesidad de seguir leyendo la palabra. Ese abismo es necesario en nuestras vidas, hermanos. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. ¿Quién dice gloria a Dios? Aprendemos a entender y a seguir las leyes de Dios. Nos damos cuenta que en la palabra hay paz, descanso. Reaseguramos que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Él siempre está con nosotros. ¿Cómo nos damos cuenta? Conociéndonos más a Él. ¿Cómo lo conocemos más a Él? A través de la palabra. Hay que leer la Biblia, hermanos. Tenemos que leer la Biblia. Le voy a decir algo. La palabra es tan interesante, tan cautivadora, que si no se han dado cuenta, cada vez que nos paramos acá a predicar, lo mismo el hermano, que el hermano David, que el hermano René, que el hermano César, ustedes no se han dado cuenta que todas las prédicas interlazan una con otra. De una manera u otra, en una parte de la prédica se comunica con la prédica del hermano, o con la prédica del otro hermano, o con la prédica que oímos allá. Todas las prédicas que oímos allá, todas enlazadas una con otra, es una maravilla. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios es una maravilla. Todo aquel que no lee la palabra de Dios está perdiendo vida. ¿Quién dice gloria a Dios? Santo es el Señor. Nos da la confianza y la seguridad de confiar más en el Señor Jesucristo y darle todo a Él, entregarle todo a Él. Porque sabemos que Él, si leemos y sabemos quién es Él, sabemos que Él nos va a cuidar, nos va a proteger, que no vamos a estar solos, que Él siempre estará a nuestro lado. El Señor nos ama, hermanos. El Señor es maravilloso. Gloria a ti, Señor Jesús. Si Él no hubiera escrito su palabra, ¿cómo lo hubiéramos conocido? Háganse la idea que ustedes no me conocen a mí. ¿Cómo ustedes me hubieran conocido a mí?
si yo no hubiera dejado nada escrito sobre mí y ustedes no hubieran leído sobre mí? ¿Hubieran conocido sobre el hermano Sergio? Cero. Entonces, para conocerlo a él, tenemos que leer la Biblia. Si queremos conocer al Señor Jesucristo, si tenemos esa hambre, esa necesidad de conocer al Señor Jesucristo, tenemos que leer la Biblia. Tan sencillo como eso, como dice el pastor, 1, 2, 3. ¿Quién dice gloria a Dios? La Biblia es una guía de nuestras vidas. Al leer aprendemos que tomar nuestras propias determinaciones y nuestras propias decisiones nos llevan a un fracaso. ¿Se han dado cuenta de eso? Si pensamos por nosotros mismos y decimos, bueno, como el pastor estaba predicando esta mañana, y decir, wow, el pastor me está cogiendo parte de mi prédica, pero no importa, se lo acepto. Gloria a Dios. Cuando tomamos nuestras propias fuerzas y nos tomamos nuestras propias decisiones, decimos, yo voy a hacer esto. Yo sé que yo puedo hacerlo. Yo voy a Google y miro YouTube y lo hago. ¿Qué pasa? Paramos después llamando al mecánico y decimos, oye chico, traté de arreglar el carro, compadre, y no pude dar pie con bola y lo rompí. Y el mecánico dice, oye, ¿qué hiciste, loco? Dice, no, ¿sabes qué? Yo traté de apretar un tornillo y se me partió el tornillo. Ahora vas a pagar el doble. Pero eso no nos pasa si antes de arreglar el carro le oramos al Señor, el Señor, guíanos, ¿qué debemos hacer? ¿Lo debo hacer yo o llamo a un mecánico y le pago de un principio al mecánico? El Señor te va a decir, ¿tú sabes de eso? No, Señor, no sé de eso. Entonces págale al mecánico que él sabe. Eso es lo que hace leer la palabra y conocer al Señor. Porque al conocerlo a Él le confiamos todo a Él. Y cuando tomamos nuestras propias decisiones y determinaciones, caemos. Y pensamos que nos vamos a ahorrar un billetico y lo que hacemos es gastar el doble de que nos ahorramos. Y entonces le decimos, Señor, provee más, por favor. Que cometí un error y perdóname por no consultarte. Señor es bueno. ¿Quién dice gloria a Dios? Alabemos al Señor, que el Señor nos ama. El Señor es maravilloso. Gloria a ti, Señor Jesús. Un fracaso, somos un fracaso si estamos solos. Es nuestra guía, nuestro consejero, nuestra luz. Que sea Jesús el que tome el control de nuestras vidas. No tengan miedo. Él no nos va a dejar caer. Háganse la idea cuando tienen un niño chiquito en su casa y lo cargan. Cuando tú lo tienes cargado, tú lo vas a dejar caer. Tú lo vas a cuidar así, lo vas a coger. Ay, que no se me caiga, que si se cae se rompe. No le va a pasar nada, pero bueno, esa es la idea que nosotros los humanos, que pensamos que si se cae se rompe. Y cargamos al niño con cuidado. Así nos cuida Jesús a nosotros. Somos sus hijos. Él nos cuida con cuidado, con amor, con comprensión, con compasión. Entréguenle todo al Señor. Pero para poder entregárselo tienes que conocerlo. Porque si no lo conoces, no confías en Él. Si no lo conoces, no lo vas a buscar. Y para conocerlo, tenemos que leer la Biblia. ¿Quién dice gloria a Dios? En Romanos, no tienen que buscarlo, hermano. En Romanos 15:4 nos dice que la Escritura nos da esperanza. ¿Por qué nos da esperanza? Porque el Señor Jesucristo está en la Escritura. Y Señor Jesucristo es esperanza. Gloria a Dios. Señor es bueno. En Hechos 17:11 nos dice, escudriñando las Escrituras para aclarar todas tus dudas. ¡Wow! Todas tus dudas. No hay ni una. No dice alguna duda o una duda. Dice todas tus dudas. Aquí está. En la Biblia. Podemos aclarar todas nuestras dudas. De quiénes somos, de dónde salimos, para dónde vamos.
por qué existimos, está aquí en la Biblia, hermanos. En 2 de Pedro 3:16 nos dice que todo aquel que no entiende las Escrituras, como los indoctos y los inconstantes, tuercen las Escrituras. Esos son los que no oran antes de leer la Biblia, que tratan de leerla para después decirte, no, en la Biblia dice esto, que mataran a muchos niños, mataban y hacían esto, y en la Biblia había esclavos. Tú aceptas la esclavitud. ¿Y quién dice? Porque es que no conocen. Entonces, tuercen las Escrituras. Se piensa que son intelectuales, que tienen más conocimiento que la misma Escritura. No hay más nadie más sabio que el Señor Jesucristo. Alaben al Señor, que el Señor les ama. Es el más sabio, el de mayor conocimiento. Cuando uno tiene una duda, está en una clase, está en una escuela, ¿a quién tú le vas a preguntar? ¿A Pepito? Que se sienta al lado y siempre está jugando, tirando avioncitos y haciendo dibujitos arriba del tablero, la mesa. ¿O vas a preguntarle al profesor? Porque el profesor tiene la respuesta, tiene conocimiento. ¿Dónde está la respuesta de todos nosotros? Está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso, hermano, hay un gran problema y muy grave. Es la falta de leer las Escrituras, de leer la Biblia todos los días. Hermanos, debemos de leer la Biblia todos los días. Estamos en una época muy informática y cibernética. Por eso nos hace, ya no se lee libros. Cuando llegamos a una es tan peligroso que cuando llegamos aún en las iglesias y se para un predicador y dice, ok, vamos ahora a la palabra de Dios. Abran sus Biblias. Permiso un momentico. El pastor abre su Biblia y el otro al lado es así. En el celular, en una tableta, en todos esos aparatos electrónicos, pero no buscan la Biblia. Le voy a decir la diferencia entre un aparato esto y la Biblia. La Biblia tú tienes que aprenderte dónde está cada libro y qué libro sigue a qué libro. Esto te limita el conocimiento. ¿No estamos buscando la Biblia para buscar adquirir conocimiento? ¿Para aprender? ¿O estamos buscando la palabra para obstruir nuestros pensamientos? Hermanos, esto es muy importante, hermanos. Conocer a nuestro Señor, el pastor dio una serie de eso. Yo decía, wow, ¿qué se puede sacar algo que vaya relacionado con esa serie? Pero para conocer al Señor te necesitas leer la Biblia, necesitas abrirla. ¿Cuántas veces leemos la Biblia diaria? Seamos honestos. Hay que ser honesto con uno mismo. No quiero que me den respuesta ni que levante la mano. ¿Quién levantó la mano? No, en serio. No quiero que se sientan mal. Solo quiero que entiendan la importancia de leer la Biblia. Porque en estos tiempos tan cibernéticos nos estamos nosotros mismos obstruyendo nuestros pensamientos y no nos damos cuenta. Ya la gente no busca decirle a la hermana, tú tienes una receta de una cocina de allá de Venezuela rica. Y la hermana viene y le tiene una libreta y lo escribe y tú lo haces así. Espérate un momentico, hermana, para ponerlo aquí en el celular para que no se me olvide. Escríbelo. Para eso se hizo esto y para eso se hizo esto.
El autocorregir. Ya la gente no sabe ni escribir. Si menos leen, menos saben escribir. Porque si no lees la palabra, no sabes cómo se escribe. Entonces, ¿qué pasa? Ok, Google, ¿cómo se escribe metamorfosis? Y ahí va Google, dice la mujer, metamorfosis. Metamorfosis, se escribe, viene del verbo meta. Entonces, la mente de uno no evoluciona. ¿Cómo va a evolucionar la mente de nosotros? Leyendo. ¿Y qué vamos a leer? La palabra de Dios, que es que nos alimenta y nos da vida. Es que donde adquirimos conocimiento, es donde podemos encontrar paz, tranquilidad. Es donde podemos saber que Jesucristo nos ama y está aquí a nuestro lado, siempre para nosotros. El Señor les ama, hermanos. El Señor es maravilloso. Hermanos, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes piensan que en realidad es peligroso no leer la Biblia? ¿Quién piensa que no es peligroso no leer la Biblia? Me gusta que se hayan callado, porque eso quiere decir que todos saben que es peligroso. Porque si no leemos la Biblia, si la Biblia es vida, si no la lees, ¿para dónde vas? Para la muerte eterna. ¡Wow! Y como estaba hablando el hermano, yo no quiero estar en esa llama, yo no quiero ser santocha. Yo no sé ustedes. Me gusta el calor, vengo a una tierra caliente, pero olvídese, no quiero ser una antorcha. Y entonces si queremos vida tenemos que leer la Biblia. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. La razón es simple. Si dejamos nosotros de leer la Biblia, la próxima generación va a ser una generación analfabeta bíblica. ¿Se han dado cuenta del problema? No es solamente en nosotros. Nuestros hijos, nuestros nietos. Si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra, ¿cómo se le vamos a explicar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a pedir a nuestros hijos? Alex, tienes que leer la Biblia. Alex, tienes que leer la Biblia. Y Alex se para y me dice, papá, pero si tú no la lees. No, pero tienes que leerla porque es buena. No te preocupes por mí, léela tú. Eso no es una enseñanza. Tenemos que ser un ejemplo. Sí, señor. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben por qué Jesucristo se bautizó? Jesucristo no necesitaba bautizarse, no necesitaba recibir el Espíritu Santo. Él lo tenía en él. El Espíritu de Dios estaba en él. Eso fue un ejemplo para nosotros. Si nosotros queremos ser un ejemplo para nuestros hijos, tenemos que leer la Biblia. Y no leerla nosotros solos, leerla delante de ellos para que ellos nos vean y leerla con ellos para inculcarles a ellos y aprender nosotros. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, si va a haber una generación de analfabetos bíblicos, ¿cómo podemos decir aquí que en esta iglesia va a haber futuros predicadores, futuros misioneros, futuros evangelistas, si no le estamos enseñando a los niños de la palabra? ¿Ustedes saben qué se necesita para ser un evangelista, un misionero, un predicador? Se necesita un conocimiento alto y profundo bíblico. Tú no puedes ser un evangelista y llegar sin conocimiento de la Biblia, llegar a la parte del Amazonas y decirle a todo el mundo, Dios te ama. Ajá, ¿y qué? No, Dios te ama. Bueno, ok, me ama, ¿y qué pasó? Si no lo amas, te mueres. ¿Y por qué? Ahora viene la pregunta. ¿Y por qué? Como los niños chiquitos. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello?
¿Y qué respuesta tú le vas a dar si tú no tienes conocimiento? ¿Quién dice gloria a Dios? Alaban al Señor, que el Señor les ama. Pero la cosa no es tan grave, tiene solución. Y está en nuestras manos. La solución es hacer un cambio en nosotros ahora, no mañana. Hacer un cambio en nosotros ahora. Y empezar a leer la Biblia. Yo le tengo una manera fácil a todos aquellos que no tienen un hábito de leer la Biblia. Le puedo decir, empiecen 15 minutos diarios. Y tú dirás, no, 15 minutos no es mucho. Yo, sí, está bien, no es mucho. Empieza 15 minutos diarios. Y yo le aseguro, en el nombre del Señor Jesucristo, le aseguro que ustedes cuando empiezan con 15 minutos no van ni que a tener que decir, ok, mañana vamos a leer 30. Porque la palabra sola le va a cautivar y va a decir y va a llevar a leer 30. Y cuando lees 30 quieres 40. Y cuando quieres 40 quieres 60. Y cuando quieres ver así caes en ese abismo. Y empiezas a leer la palabra y cuando vienes a ver te tomas 2 horas leyendo la palabra y dices, wow. Y todavía quieres más. Pero tienes que parar, sabemos. Pero vas a dedicar otro momento y dices, mañana aquí mismo voy a marcar. Y lo marcas ahí y dices, mañana yo empiezo ahí. Porque yo quiero saber qué fue lo que pasó y qué va a pasar en el próximo capítulo. Porque si no lo lees así, no vas a aprender. ¿Quién dice gloria a Dios? El Señor es maravilloso, hermano. Es importante leer la Biblia. No sé si saben cuál es el cargo más alto que puede recibir un cristiano. ¿No lo saben? De obrero. El cargo más alto que puede recibir un cristiano es obrero. ¿Qué puede hacer un obrero si no tiene conocimiento? Le mandan a hacer el trabajo, le dice, bueno, tienes que derribar esa pared ahí. ¿Tú sabes hacerlo? Sí. Cuando llega delante de la pared, se para la pared y dice, esto está sólido. ¿Cómo se podrá tumbar esto? Tienes que tener conocimiento para ser un obrero. ¿Cómo adquieres conocimiento? Leyendo la Biblia. Leyendo la Sagrada Escritura, empapándote de la palabra. Este es el único conocimiento que nosotros necesitamos. Nosotros somos los obreros de Dios. Y para ser obreros de Dios y para poder decir que somos obreros de Dios, tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Porque si yo digo que soy plomero y no tengo conocimiento de plomería, te digo que soy plomero, tú vas a creer que soy plomero, pero cuando me pones a hacer la obra, en el momento de hacer la obra, bueno, yo pensé que tú no me ibas a contratar, pero bueno, yo tengo un amigo mío que sí sabe, yo lo traigo y me ayuda. Gloria a Dios. ¿Quién dice gloria a Dios? Hermano, para ser un obrero de Dios tenemos que saber de la palabra de Dios. Un obrero de Dios no tiene que saber de ciencias, un obrero de Dios no tiene que saber de física, no tiene que saber de matemáticas, tiene que saber de la palabra de Dios. Y hay una sola forma de adquirir el conocimiento de la palabra de Dios, y sencillo. Un movimiento, ¡pa! Y se abre la Biblia. Y ahí viene la luz, viene todo, viene la vida. Abriendo un libro, abriendo la Biblia. Tan sencillo como eso, hermanos. ¿Por qué tenemos que leer la Biblia? Todos los días le pregunto una vez más y le voy a dar la respuesta yo para que no tengan que pensar. Tenemos que leer la Biblia porque en ella están los motivos de nuestra fe. Tenemos que leer la Biblia porque es donde están las direcciones, los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que leer la Biblia porque es la única forma de conocer más y mejor a Dios.
¿Están de acuerdo? Todo el que esté de acuerdo, diga amén. Acercarnos más a Él. Todo el que esté de acuerdo, diga amén. Cómo nos habla, cómo Él habla, cómo se relaciona con nosotros. Él es nuestra hoja de ruta, nuestro GPS o GPS, como otra gente entiende, porque Él es nuestra guía. Y para entender un GPS que uno pone en el carro, uno lee el manual. ¿Sí o no? Amén. Cuando uno compra un teléfono o una cosa, uno lee el manual. Cuando uno compra una olla de presión nueva, eléctrica, antes de apretar los botones, tú lees el manual porque, a no ser que seas cubano, nosotros lo apretamos los botones y después leemos el manual. Gloria a Dios. ¿Quién dice gloria a Dios? Entonces, tenemos que leer el manual primero. ¿Cuál es el manual de nosotros? A ver si están atentos. La palabra de Dios es el manual de la vida. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién dice gloria a Dios? Tenemos que leer la Biblia, hermanos. Porque en la Biblia está la guía de la salvación. Es el camino de la verdad y la justicia. Es nuestro reglamento divino. Es el único libro que existe en la faz de la tierra que nos puede decir qué pasará con nosotros después de la muerte de nuestro cuerpo. Es el único. No existe otro en el mundo que te puede decir qué va a pasar con tu espíritu después que tu cuerpo muera. Está aquí. ¿Quieren saberlo? Lean la Biblia. ¿Quieren conocer más de ustedes mismos? Lean la Biblia. ¿Quieren saber qué está pasando en su vida y por qué está pasando? Lean la Biblia. Es sencillo, hermano. Es sencillo. La palabra es como un jugo, delicioso y sabroso, dulce, como la miel. Gracias, hermano, por ayudarme a predicar. Gloria a Dios. ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Señor, es maravilloso. Es la fuente para adquirir sabiduría, conocimiento. Es donde el Señor Jesucristo, nuestro Padre y Salvador, nos explica todo lo que es ser un ser humano. ¿Ustedes captaron eso? Él nos explica a nosotros lo que nosotros somos. Nosotros mismos tenemos que, a través de los años, ¿cuántos años les tomó a la ciencia y a la medicina descubrir una cosa que el Señor lo creó? Cuestiones de segundos. Años, miles de años. Y todavía no tienen conocimiento de todo. Hay cosas que pasan en nuestro cuerpo que ellos dicen. En la enciclopedia habló del riñón, pero eso no tiene nada que ver con el riñón. Eso tiene que ver con los pulmones. No. Yo creo que eso tiene que ver con el hígado. No tienen conocimiento. Por eso están constantemente creando y generando nuevas enfermedades en laboratorio. Porque nosotros, si no se dan cuenta, desgraciadamente este mundo está usando a las personas que no tienen conocimiento de la palabra. Amén. La palabra de Dios. Para usarnos como si fuéramos experimentos. Le voy a hacer una cosa tan sencilla. Ustedes han visto que hay gratis en este país, ni la risa, porque ahorita ya empiezan a cobrarla ya. Cuando ella encuentre la forma de cobrarla, no, la cobran, pero lo que nosotros nos damos cuenta. En este país no es nada gratis, entonces cuando tú llegas al CVS o llegas a Walgreens te dicen, te has dado el flu shot, lo tenemos aquí gratis. Ustedes no se han puesto a pensar por qué ellos están dando eso gratis. Le voy a explicar por qué lo están dando gratis. Porque de esa manera, cuando tú coges el flu, ellos te inyectan el flu, el virus te entra en el cuerpo, tú coges el flu, entonces tú vas al farmacia y dices, ay, necesito un medicamento para el flu.
¿Te inyectaste ya el virus? Sí. Ah, ok, ¿cuál es tu nombre? Fulano de tal. Ok, fulano de tal se lo inyectó y le dio el flu y vino a buscar medicamentos. Entonces están registrando todo eso, de quién el virus le afectó y no le afectó. Y qué medicamento le hizo que le quitara. ¿Y qué compraste? Ah, ¿qué vas a comprar? No, mira, tómate esto, que esto es bueno para el flu. Pero el mismo medicamento no se lo dan a otro, se lo dan a otro medicamento diferente, para ver cómo reaccionan los medicamentos con la inyección que te pusieron. Sí, Señor. Así es. Amén. Gratis. Gratis. ¿Quién dice gloria a Dios? Ustedes saben por qué pasa eso, por la falta de conocimiento. Sí, Señor. ¿Y quién tiene falta de conocimiento? El que no lee la Biblia. Hay que leer la Biblia, hermanos. Hay que leer la Biblia porque el Señor nos da todos esos conocimientos. El Señor en el Espíritu dice, no vayas ahí porque ahí te vas a caer. El que no tiene Espíritu hace así, mira. Oye, ¿qué me pasó? Que me caí. No vi cómo pasó eso. ¡Wow! Bueno, por ahí no vuelvo a pasar. Y viene mañana al otro día y hace. Y se vuelve a caer en el mismo hueco. Porque no tiene el Espíritu. ¿Qué pasa? El Espíritu, cuando tú vas a pasar por un lado que te va a hacer peligroso para ti, el Espíritu te dice, hay un hueco ahí, entonces tú haces, ahí está el hueco. Y caminas y sales a la vuelta y sigue y no te pasa nada. ¿Quién dice gloria a Dios? El Señor les ama, hermano. El Señor es bueno, el Señor es maravilloso. A Él dale toda la gloria y la honra. El Señor Jesucristo es bueno. Tenemos que aprender de la palabra porque en ella está la llave del reino de Dios. Si queremos entrar en el reino para buscar la salvación, tenemos que leer la Biblia. Tan sencillo como eso, hermanos. Tan sencillo como eso. Pero tenemos que, mientras leemos la Biblia, tenemos que arrepentirnos todos los días. Tenemos que orar. Tenemos que hacer todo lo que más que tenemos que hacer como buenos cristianos. ¿Sí o no? Para ser un buen cristiano tenemos que orar todos los días. ¿Cuántas veces? 2 veces al día. Sí están estudiando, hermano. Son buenos alumnos, están estudiando. Dios nos ama, hermano. Para ser mejor cristiano, ¿qué tenemos que hacer? Porque están callados, si es fácil leer la Biblia. Si lo vengo diciendo todo el tiempo. Tan sencillo leer la Biblia. No es una pregunta de doble sentido, hermano, es una pregunta sencilla y de múltiples respuestas, es una sola respuesta. Para ser mejor cristiano, tenemos que leer la Biblia. Sí, Señor. Gloria al Señor Jesucristo. No cojan miedo, hermano. Cada vez que le haga una pregunta, no cojan miedo, respondan, no tengan miedo. Que el Señor le va a dar buena respuesta. En la Biblia hay cosas muy interesantes para nosotros, hay cosas maravillosas. Hay cosas que nos explican cosas terrenales y hay que nos explican celestiales. Es una maravilla. Podemos indagar un mar de información. Es como cuando yo vine en una balsa y me vi en medio del océano y solamente veía agua y cielo. Y yo decía, ¿dónde está la tierra? Aunque uno tenga una brújula, si uno no sabe navegar, uno se puede perder. Le voy a decir, ¿por qué se pueden perder? Y lo aprendí con uno que venía conmigo ahí. La brújula te va a decir norte. Y tú vas a navegar para el norte. Todo el tiempo vas a ir al norte. Pero si no calculas las corrientes que van debajo de ti, tú vas para el norte así. Y vas para el norte así. Y nunca vas a ir en línea recta. Y vas mirando al norte y tú dices, yo voy bien, voy al norte. Y vas caminando así. Porque la corriente te lleva. Y más adelante hay otra corriente diferente y te lleva para el otro lado. Tenemos que aprender, hermanos. Sí, Señor. Sí, Señor. La palabra es una corriente que fluye en nuestras vidas.
nos va a dar la verdadera guía de nuestras vidas y no nos va a perder. ¿Por qué? Porque Él es el camino de la verdad y de la justicia y de la vida. El Señor Jesucristo es todo para nosotros. El que no lo acepte, perdió legalmente, como decimos nosotros los cubanos. Todos tenemos una manera de leer la Biblia, pero hay una sola manera de leerla, abriendo la Biblia. Es la manera más fácil de leer la Biblia, abriéndola. ¿Cómo lo haces? ¿En qué capítulo empieza? Eso no nos interesa. La única manera más fácil de leer la Biblia se las voy a dar, es abriéndola. Después que la abres, es toda tuya. Toma el capítulo que te guste, el libro que te guste y empieza y termínalo. Así es fácil, hermanos. Hermanos, como predicaba el hermano Oscar, que tenemos que tener conocimiento de la palabra. Y si para poder tener conocimiento de la palabra tenemos que ir a la Biblia. Esto es algo muy potente. Todos digan wow. ¿Saben por qué dijeron wow? Porque le dije que la palabra es potente. Ve, oímos cosas y no nos damos cuenta de lo que estamos oyendo. Le estoy diciendo, esta palabra es potente. Todos digan wow. Ya saben por qué están diciendo wow. Gloria a Dios. Que alaben al Señor, que el Señor les ama. El Señor es bueno. Él trabaja en nosotros a través de la palabra. Él nos prepara. Él nos da mensajes. Él nos enseña. Él nos guía. El Señor es maravilloso. El Señor es bueno, hermano. ¿Estamos preparados para leer la Biblia? ¿Están preparados para leer la Biblia? ¿Por qué piensan que ustedes están preparados para leer la Biblia? Porque la abrieron y la leyeron. La preparación de leer la Biblia, esa cosa es el deseo y la necesidad de buscar al Señor. Esa es la preparación para leer la Biblia. El que no tenga esa hambre, el que no tenga esa sed de buscar al Señor, no está preparado para leer la Biblia. ¿Por qué no está preparado para leer la Biblia? Porque no vas a orar antes de. Y la vas a abrir y la vas a leer, pero no vas a adquirir nada porque como no oraste, el Señor no te va a dar discernimiento de la palabra. Tan sencillo como eso, ¿sí o no, hermano? Es muy importante estar preparado antes de leer la Biblia. La preparación es esa, tener el hambre, la necesidad, orarle al Señor, que el Señor te dé discernimiento y entonces tú abres la Biblia y el Señor y la palabra hace el resto. El Señor es maravilloso. Nos estamos preparando como iglesia para crecer. Estamos preparando para un avance, para un avance espiritual más alto. El pastor lo dijo esta mañana. Otra dimensión más alta. Gracias, hermano. Yo le voy a hacer una pregunta. Cuando decimos que vamos a salir a evangelizar, ¿cuántos aquí han salido a evangelizar? Levanten las manos los que han salido a evangelizar. Gloria a Dios por ello. Le voy a hacer una pregunta y no se sientan mal, hermano, y espero que en el Señor Jesucristo no lo tomen a mal. Esto es lo que usamos para evangelizar. ¿Sí o no? ¿Saben lo que está escrito adentro? ¿Tienen conocimiento de cada cosa que está escrita adentro? Porque si no tienen conocimiento de lo que está escrito, no saben lo que están dando. Porque es muy fácil coger una cosa que ya está preparada y llegar a una persona y decirle, mire, el Señor te ama, aquí tiene la palabra de Dios. Y la persona lo abre y empieza a leer y te dice, ¿y qué es lo que está aquí? No, ahí está la palabra de Dios. No, pero ¿qué es lo que está aquí? Porque hay gente que son preguntones y inteligentes con las preguntas. Y preguntan preguntas fuertes y duras y tenemos que tener conocimiento antes de dar una cosa y hacer un movimiento. Entonces, tú tienes que tener conocimiento de qué está dado y qué está escrito. Tienes que haberte leído y tener conocimiento en qué
versículo estamos usando? Porque si no, ¿cómo estás evangelizando? No estás preparado para evangelizar. Evangelizar no es solamente dar un manuscrito lleno de textos bíblicos. Hay que tener conocimiento. ¿Cómo se adquiere el conocimiento? Leyendo la Biblia y leyendo lo que está escrito aquí. Saber qué es lo que está escrito. Tenemos que aprender primeramente nosotros para poder enseñar. El maestro cuando se prepara para dar una clase, se prepara primero, él se aprende lo que va a dar y después lo da. Un maestro no llega a la clase, bueno muchachos, hoy vamos a estudiar de física. Cuando tú dejas caer el celular, cae de arriba hacia abajo. Bueno, ya aprendieron la caída del celular. Nos vemos mañana. ¿Por qué cayó? La gravedad. ¿Qué es la gravedad? Entonces tienen que estar preparados todas las preguntas. Estamos preparados para evangelizar. Ese silencio es peligroso. Ay, hermanos, tenemos que estar preparados a leer la Biblia, hermanos. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que prepararnos. Si queremos ser discípulos, verdaderos discípulos, tenemos que aprender la palabra. ¿Quién quiere ser discípulo? Gloria al Señor Jesucristo. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién dice gloria a Dios? Debemos tener conocimiento de lo que estamos entregando. Porque si nos hacen preguntas, ¿cómo le vamos a contestar si no tenemos conocimiento? La sabiduría humana no nos va a llegar suficiente para dar la respuesta que necesitamos darle a esa persona. Tenemos todo en nuestras manos. Solamente tenemos que hacer es una cosa, usarla. Es la Biblia, es la palabra, es la vida. El Señor está aquí, el Señor les ama, hermanos. Libro por libro de la Biblia nos va a dar todo el conocimiento. Es bueno memorizar algunos textos, no me malinterpreten. Y saber dónde está cada libro, eso es bueno. Pero saber qué significa el texto. Discernir el texto. El significado. ¿Qué podemos enseñar sobre ese texto? ¿Qué podemos explicarle a una persona inconvexa que no tiene conocimiento de la palabra sobre ese texto? Eso es muy importante, hermanos. Por eso tenemos que leer la Biblia. Por eso es muy importante leer la palabra. Leamos la Biblia, hermano. Que el Señor Jesucristo me lo bendiga. Que el Señor Jesucristo nos dé el conocimiento y la sabiduría para poder seguir adelante. Esta iglesia va a crecer. Esta iglesia va a llegar a un nivel espiritual más alto de lo que ustedes puedan entender, hermanos. Pero para ello tenemos que estar preparados. Tenemos que prepararnos. No solamente decirlo, sino hacerlo. La acción es la que lleva. Podemos decir de palabra muchas cosas, pero si no hay acción, no llegamos a ningún lado. El Señor Jesucristo es bueno, hermanos. Tenemos que leer la Biblia. Que el Señor Jesucristo me los ame y los cuide siempre. Gracias. Gracias, hermano, por la oportunidad. Vengamos todos en este momento ahora al altar y a pedirle al Señor que nos dé siempre la sabiduría, el conocimiento y la necesidad de buscar su palabra. Que el Señor siempre nos cuide y nos proteja de todos. Vengan, hermano, al altar. Vengan todos al altar. No se queden ninguno atrás. Pidemos todo al Señor Jesucristo que siempre nos ampare y nos cuide, Señor Jesús. Gracias, Santo Padre, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por la vida, Señor Jesús. Gracias por amarnos como nos amas, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia, Señor Jesús. Estamos aquí gracias a ti, Señor Jesús. Oh, grandioso eres tú, Señor Jesús. Tú eres maravilloso, Santo Padre.
Sabemos que tu palabra nos alimenta, nos da vida, Señor Jesús. Estamos aquí necesitados de ti. Danos más, Santo Padre. Danos más de ti, Señor. Queremos más de ti, Santo Padre. No queremos un poquito, lo queremos todo, Señor. Queremos siempre caminar a tu lado, Señor. Queremos siempre estar a tu lado, Santo Padre. Oh, grandioso eres tú, Señor Jesús. Hermano, clámenle. Clámenle, Señor. El Señor está aquí en este momento. El Señor quiere llenarlo a todos. Oh, sí, Santo Padre. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Tú eres maravilloso, Santo Padre. Sabemos que nos ama. Nos ama de una manera que nosotros no podemos entenderla, Señor Jesús. Porque nosotros no sabemos amar de esa manera. Pero tú eres un gran maestro y nos vas a enseñar. Nos vas a enseñar a amar como tú amas. Nos vas a enseñar a tener misericordia como tú la sientes por nosotros, Señor. Oh, sabemos que tú eres nuestra guía, Señor. La guía que nos lleva por el camino, Señor, que nos lleva a la perdición. Eres nuestra guía, nuestra fortaleza, Señor Jesús. Oh, grandioso eres tú, Santo Padre. Maravilloso eres tú, Señor Jesús. Sabemos que tú nos libras de nuestras cargas, Señor, que podemos confiar en ti. Que tú siempre vas a estar ahí para nosotros, Señor. Entregamos nuestras vidas, nuestros corazones a ti, Señor. Lo ponemos en tus manos, Santo Padre, porque sabemos, Señor Jesús, que tú, solo tú, Señor Jesús, puedes cambiar nuestras vidas, porque nosotros no podemos ni hacerlo nosotros mismos. Oh, sí, Señor Jesús, hermanos, entréguenle todo, Señor. Entréguenle todo al Señor, que el Señor está aquí en este momento. Oh, Señor Jesús, gracias. Gracias, Santo Padre, por tu amor infinito. Alaben al Señor, hermanos. Alaben al Señor con todas sus fuerzas. Que el Señor se lo merece. Alabemos al Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Oh, sí, Señor Jesús. Gracias, Santo Padre. Dígale gracias al Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Santo Padre. Oh, no, ustedes pueden hacer mejor que eso. Ustedes pueden hacer mejor que eso. El Señor lo dio todo por nosotros. Él sufrió para que nosotros no tengamos que sufrir. Él dio su vida, derramó su sangre para nosotros.